universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma dio. De nueva cuenta le agradecemos por acompañarnos y por estar con nosotros en estas transmisiones de esta serie de estudios del alcohol y la Biblia. Estamos en el capítulo 9, por así decirlo, el video 9. Pero ahora usted notó, si notó en la pantalla va a estar 9.1, 9.2, 9.3. ¿A qué me refiero? Que es la misma sección porque estamos hablando de pasajes o textos bíblicos que se utilizan o se malinterpretan para tratar de justificar el uso de vino fermentado o alcoholizado. Ya vimos el primero durante la Cena del Señor. Jesús no utilizó vino, oinos, fermentado, ni yajin, sino que a lo que hizo referencia fue al fruto de la vid. Y es interesante, ¿verdad? Porque Jesús, teniendo a su alcance estas palabras para poder hacer referencia a vino fermentado, decidió utilizar fruto de la vid para dejarnos claro que él no estaba utilizando vino fermentado. ¿Ok? Vamos entonces a entrar en la siguiente parte, que después de las personas tratar de probar que Jesús utilizó vino fermentado, lo cual es muy difícil de probar porque habla no de vino fermentado, no utiliza la palabra para vino, utiliza fruto de la vid, que se refiere a uvas, ¿verdad? Vimos registros externos, muchas cosas que no nos llevan a esa conclusión, sino a que fue literalmente jugo de uva. ¿Ok? La vid es la viña, las viñas producen uvas, ¿verdad? Producen de fruto uvas, y si Jesús bebió del fruto de la vid, bebió del fruto que producen las viñas, que son uvas. Ahora, para tratar de justificar esto, entonces van a la siguiente pasaje en la Escritura. Obviamente no se van a dar muy fácilmente por vencidos aquellas personas que quieren justificar el uso del alcohol en sus vidas, ¿verdad? De tomar alcohol o vino fermentado en sus relaciones, ¿verdad? Con las personas, socialmente hablando. No quieren dar por torcido su brazo, pues nadie los va a obligar, simplemente se les va a presentar la información. Y si usted quiere seguir intoxicando su cuerpo y dañando su cuerpo, bueno, pues usted le dará cuentas a Dios por lo que usted haga con su cuerpo. A final de cuentas, mi labor es mostrarle la evidencia, usted toma una decisión. Bien, vamos entonces, van a la siguiente. Los corintios, en 1 Corintios 11:21, tomaron vino fermentado en la cena. La muestra de que tomaron vino fermentado es que se emborracharon. Y me dio mucha risa de una persona que me decía, molesto, ¿verdad? Porque quería justificar el vino fermentado y decía, ahí está su juguito de uva, ¿verdad? Bueno, ok, yo no lo voy a forzar a nada. Si usted desea embriagarse, emborracharse, pecar, pues es su asunto. Usted le dará cuentas a Dios por sus malas acciones o lo que usted haga. Mi labor es presentarle la información. Si usted la rechaza, pues bueno, usted dele cuentas a Dios por lo que usted haga. Pero es advertirle de parte mía que no es correcta su interpretación que usted está haciendo. ¿Ok? Por eso le digo, me daba risa cuando decía su juguito, ¿verdad? Porque yo le decía que no, que es fruto de la vid, es jugo de uva, porque es lo que naturalmente producen las vides o la viña. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a leer aquí tengo mi Biblia, Reina Valera. Vamos a leerlo en Reina Valera. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 21. 1 Corintios capítulo 11 versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta, toma su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Ahí está, dicen estas personas. Se embriagaron, estaban tomando vino fermentado, ¿verdad? Porque el juguito no emborracha. Esto no es totalmente cierto, de que el juguito no emborracha, pero es otro tema. No vamos a entrar ahí para no enfocarnos del punto principal. Vamos entonces a la siguiente parte. La respuesta es que esto no ofrece apoyo alguno a la afirmación de que se debe usar vino fermentado durante la Cena del Señor, puesto que de algo que se reprueba
no se obtiene una aprobación en la Biblia. Vuelvo a repetir. De algo que se condena o se reprueba en la Biblia, de ahí no podemos sacar una autorización o una aprobación para hacerlo. ¿Me entiende a lo que me refiero? Pablo, en 1 Corintios 11, no estaba aprobando la actitud o lo que estos hermanos de Corinto habían hecho. Entonces de ahí no podemos sacar una autorización. Sería como decir, bueno, en la Biblia dice aquí que fue en pos de la idolatría, entonces yo puedo adorar ídolos. No, pero está diciendo que hubo consecuencias por ir en la idolatría. No te está autorizando, te está advirtiendo que no lo hagas. Por eso, de algo que se reprueba, de algo que se reprende, no se puede sacar una aprobación. Ahora, primero, según el contexto, todo lo que los corintios hicieron fue una desviación de las instrucciones que le dio Pablo. Por ejemplo, versículo 19. Dice, porque es preciso de que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos de todos entre vosotros los que son aprobados. O sea, aquellos que lo están haciendo bien, lo cual implica que había algunos que no lo estaban haciendo bien. Entonces, no estaban cumpliendo de manera correcta las instrucciones que Pablo había dado en cuanto a cómo llevar a cabo la cena del Señor. Segundo, comer o beber en exceso está reprobado por el Señor, ya sea vino fermentado o no fermentado. Por eso dice Pablo en el versículo 22, esto que están haciendo no es algo para festejar o para yo aprobarlos, es algo que yo los estoy reprobando. No los estoy alabando en esto. Dice el 22. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciad la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿En esto? ¿Os alabaré? No, en esto no los alabo. Esto que están haciendo no es digno de imitar. Esto que están haciendo no es digno de aplaudir. Es algo reprobado. Y de ahí, de algo reprobado, no podemos sacar una aprobación, una autorización. Tercero. Al estar embriagados, si es que, vamos a suponer que realmente usaron vino fermentado. Los corintios, durante la cena del Señor, usaron vino fermentado, alcoholizante, y terminaron ebrios. ¿Ok? Ahora, si este es el caso, que no lo es, y ahorita vamos a ver por qué. Si este es el caso, entonces de todas maneras están reprobados. Están reprobados por Dios por utilizar algo que los emborrachaba y los hacía pecar delante de Dios. En esto, dice Pablo, no los alabo por no estar usando el oinos correcto. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y si ellos usaron vino fermentado con la intención de emborracharse, entonces ellos estaban reprobados delante de Dios. No era correcto. Entonces no es correcto usar vino fermentado con el cual los hermanos se puedan emborrachar. No nos da autorización. Cuarto, y el más importante que vamos a estudiar y vamos a indagar un poco más, es el verbo que aparece, en el cual se ha traducido o se ha vertido la palabra se embriagaron, ¿verdad? O emborracharon, que es la palabra metúo, ¿verdad? Que está aquí precisamente en 1 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 21, donde dice uno tiene hambre y el otro se embriaga. Muchas versiones han vertido como embriaga, y ahí hay un error, porque la palabra metúo no es única y exclusivamente para embriagarse con vino fermentado. Voy a explicar más adelante. Seguimos. Respuesta, 1 Corintios 11, 19 al 23. Vamos a ver qué dice, vamos a leerlo todo. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues ustedes se reunir entre vosotros? Esto que están haciendo no es comer la cena del Señor.
Comer la cena del Señor con vino fermentado no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, otro tiene hambre y el otro se embriaga, metúo. ¿Qué no tenéis casa donde comáis o bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. En ambas ocasiones, ¿verdad? Dice, habla de gente que está haciendo las cosas bien aprobados y de personas reprobadas. Luego nos dice que como lo hicieron los corintios, eso no es comer la cena del Señor. Esa no es la manera correcta de hacerlo. Esa es la manera incorrecta, ¿verdad? Ahora dice que se embriagan. Y esto no es para alabarse. Esto no es para algo de que aplaudir. Es algo reprobado. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Si yo les he instruido cómo hacerlo correctamente, ¿por qué lo están haciendo así? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo están haciendo de manera incorrecta? Ahora, seguimos. El significado del verbo metú. Y dicen que es embriagan, ¿verdad? Se embriagan. Pero no es única y exclusivamente para embriagarse. La traducción conlleva la idea de llenarse al máximo. Obviamente, si estás tomando vino fermentado y te llenas hasta ya no poder, pues te vas a embriagar. Pero no es nada más hacia el vino. Generalmente supone que la embriaguez ocurrió en la mesa de la comunión de la iglesia en Corintio. Pero es una falacia fundamental de tal razonamiento que asume que metúo, ¿verdad? La falacia es asumir que metúo significa única y exclusivamente estar borracho. Así como es equivocado suponer que solamente la palabra oino solamente se refiere a vino fermentado. No es así. El contexto determina su significado exacto. En este caso, metuei se usa de manera de una antítesis, ¿verdad? De una antítesis a la palabra peina, hambriento. Esto requiere que el verbo se entienda en el sentido genérico de saciado o llenado al máximo, y no en el sentido estricto de borracho. Ahí está, Leon C. Field establece este punto de manera clara y concluyente. Metui, ¿verdad? En este caso, se contrasta claramente con peina. La palabra, uno está lleno y peina es uno es lleno, y metúo es, como ha traducido Reina Valera, se embriaga. Por lo tanto, requiere que el primero, ¿verdad?, se entienda en sentido genérico de estaban saciados, estaban hartos, ¿verdad?, estaban peina, estaban ya llenos. No en el sentido estricto de borracho. En la palabra, en este caso, que ha sido traducida como metú, se debe traducir como harto o ya lleno hasta arriba, no borracho. El hombre sobrellenado se compara con el hombre no lleno. En este caso, por eso dice, unos no tienen y los otros ya están bien llenos. Unos no han comido, los otros ya comieron en exceso. Por eso es este contraste que dice aquí que debe hacerse a la hora de traducir esta palabra. Esta es la interpretación adoptada, dice, por el gran cuerpo de expositores antiguos y modernos. Y ahí está la cita de donde ha sido tomada. Entonces dice que es una antítesis, ¿verdad?, de la palabra vacío. Metúo significa estar lleno, ¿verdad? Uno comió hasta hartarse, hasta llenarse, y el otro hermano no había comido nada, ¿verdad?, durante la cena. Ahora, usted dirá, no, pero ahí dice se embriagó. Por eso estoy explicando la palabra. ¿Qué eruditos apoyan esta traducción? Bueno, aquí están todos los eruditos, ahí están todos los nombres. Si usted gusta apuntarlos e ir a investigar más, hágalo con toda libertad. También encontramos historiadores como Clemente de Alejandría, que vivió unos siglos y medio después de Pablo, ¿verdad?, un siglo y medio después del apóstol Pablo. En su libro, ¿verdad?, Instructor 2.1, Clemente, como señala a W. Samson, contradice la sugerencia de que ahí se usó vino embriagante, ¿verdad?, en 1 Corintios. No dice que esa palabra no significa que usaron vino embriagante. Él indica que es comida en lugar de la bebida de la fiesta a la que se refiere Pablo, y que lo reprende por aferrarse a los manjares, por comer más allá de las exigencias del alimento. O sea, ya no era para recordar lo que Cristo había hecho por ellos, sino que se sentaban a comer hasta llenarse, no importándoles que su hermano no hubiera comido nada. Adam Clarke
hace el mismo punto en su comentario sobre este texto. La gente se reunió y parece que trajeron sus provisiones con ellos. Unos tenían mucho, otros tenían menos, algunos comían en exceso, otros apenas tenían lo suficiente para satisfacer su necesidad natural. Uno tenía hambre y el otro estaba borracho, metui. Pero quiere decir, se saciaba, se hartaba, se llenaba de comida. Este es el sentido de la palabra en muchos lugares de la Escritura. Ahora, la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, nos traduce el verbo metú en varios pasajes con el significado de llenarse al máximo. No precisamente de emborracharse, sino de comer hasta saciarse. Salmos 23:5 dice: mi copa rebosa, o está rebosando, dice Reina Valera. La palabra rebosa es la palabra metuskon, que es lleno hasta el borde. ¿La copa está borracha? No, la copa está llena, ¿verdad? Salmos capítulo 65:10. Tú riegas sus surcos en abundancia. O sea, abundancia es metuson o metuzón, que significa, obviamente, con bastante, ¿verdad? Jeremías 31:14. Haré banquete para saciar, o metuso, el alma de los sacerdotes con abundancia. Metuso, ¿verdad? Que tengan para llenarse, ¿verdad? Estos ejemplos muestran claramente que metuso o metúo se usa a menudo en las escrituras en un sentido genérico para explicar plena satisfacción, o estaban saciados, o estaban llenos, ¿verdad? No única y exclusivamente a embriagarse, ¿verdad? O estar borracho. Ahora, ¿por qué aseguramos que si metuso significa estar lleno y alguien bebió mucho o se llenó de vino fermentado, pues iba a estar borracho? Sí, obviamente. Pero ¿por qué no concluimos que ahí se refiere metuso a estar ebrio o borracho, o plenamente borracho? ¿Por qué? Por el contexto. Por el contexto de lo que se narra. Más bien es una antítesis, ¿verdad?, de la palabra. Unos no han comido nada y otros están completamente llenos. ¿Ok? Como hemos visto, y miraremos más información en cuanto a esto. Pero ahora vamos a verlo con el contexto. Dice el versículo 22, en 1 Corintios 11:22, dice: ¿qué pues? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada? ¿Ok? Importante, que coman. ¿No tienen una casa para que coman y beban? Si la embriaguez hubiera sido el problema, ¿verdad?, aquí en el capítulo 11 de los Corintios, Pablo hubiera dicho: ¿qué, no tenéis casa para comer y emborracharte en tu casa? Pero no fue así. Dijo: comer y beber. ¿Ok? No utilizó la palabra emborracharse, cuando pudo haberlo hecho. Si esa era la falta que estaban cometiendo, pudo haber dicho: ¿por qué están borrachos? ¿Por qué se emborrachan en la reunión? No lo hizo, no utilizó esa palabra. Primero los Corintios 10:20-21. La misma carta, ¿verdad?, un capítulo antes, y luego vamos a ir en la misma carta otros 4 capítulos antes para ver todo el contexto. Recordemos que Corintios es una carta, una sola carta. Toda esta información de 1 Corintios 10:20, 1 Corintios 6:10, 1 Corintios 11 estaba en una misma carta. Iba en un mismo contexto. ¿Ok? Dirigida a la iglesia en Corinto. Entendiendo esto, vamos a 1 Corintios 10:21. Pablo reprende fuertemente a los mismos corintios en la misma carta y les dice: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Ok? Hay que hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora, más importante aún, 1 Corintios 6:10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: ni los ladrones. Fíjese, Pablo, antes de decirles los de la cena del Señor, si es que estaban borrachos, está diciendo lo siguiente en el versículo 10: ni los borrachos, 10, perdón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Brinquemos al 5. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun comáis. Ahora, si algunos hermanos en Corintio hubieran caído en el pecado de la borrachera durante la cena del Señor, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11, en la misma carta Pablo les hubiera dicho, ¿verdad? Ustedes, hermanos, no se junten con esos hermanos que se emborracharon durante la cena del Señor, porque lo había dicho en el 5. Con el tal ni aun comáis, no te juntes con él. ¿Ok? Pablo hubiera advertido, no se junten con esos hermanos que están practicando la borrachera, porque el que practica la borrachera, 6:11, no heredará el reino de Dios. Ahora, ¿por qué las palabras de Pablo en estos capítulos no implican el pecado de la borrachera en el contexto? Bueno, si los hermanos en Corintio hubieran practicado o hubieran cometido el pecado de la borrachera o de la embriaguez en el capítulo 11, ¿ah? Pablo ya lo había advertido en el capítulo 6, capítulo 5 en cuanto a esto de la borrachera. Ahora vamos al capítulo 6, versículos. Ya leímos el versículo 10 que dice ni los borrachos. Ahora el versículo 11. Y esto erais algunos. Entonces en la misma carta, si la iglesia en Corinto hubiera cometido el pecado de la borrachera, ¿verdad? Pablo no pudo haber dicho y esto erais algunos. ¿Qué eran algunos? Algunos eran ladrones, avaros, borrachos. Pero dice, esto eran, ya no son. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Me explico? Eran. Entonces, Pablo debió haber dicho en el capítulo 6, en la misma carta que le escribió a la iglesia en Corinto, y estos siguen siendo algunos de ustedes que se emborrachan durante la cena. Pero no lo dijo. Pablo dijo, esto eran pasado, ya no son. Ya no son borrachos, ya no son ladrones, ya no son avaros. Por consiguiente, en el contexto, el capítulo 11 no habla de borrachera o embriaguez. Habla del verbo metúo, de que unos hermanos no tenían que comer y otros ya estaban saciados hasta llenarse. Y ese era, por lo cual dice Pablo, en esto no os alabo, deberíamos de estar todos participando del pan y del jugo, y no unos saciándose y otros hermanos sin siquiera tener un pan que llevarse a su boca. ¿Ok? Entonces el contexto no apoya la interpretación, porque es la misma carta. Es la misma carta que Pablo escribió a los Corintios, ni siquiera segunda a los Corintios. Es la misma carta primera a los Corintios. Pablo hubiera dicho en el capítulo 6, versículo 11, y estos siguen siendo, hermanos, algunos de ustedes cuando participan de la cena, siguen siendo borrachos algunos de ustedes. Pero dijo, esto eran, o sea que él sabía que no practicaron el pecado de la borrachera. Más bien, la falta en 1 Corintios 11 es que algunos se adelantaban y comían y se saciaban y no esperaban a los demás hermanos y los otros ni siquiera tenían que comer. ¿Ok? Ahora vamos a unas versiones bíblicas. Usted dirá, bueno, pero eso es lo que usted dice. Muéstrame versiones bíblicas que traduzcan así como usted lo está explicando. Bueno, vamos a ver 3. Torres Amat traduce el mismo pasaje. Dice, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Y así sucede que los unos, o sea, unas personas, unos hermanos, no tienen nada que comer, mientras que los otros comen con exceso. ¿Sí se fijó cómo tradujo? Aquí no dijo, mientras que los otros están borrachos. No, dijo, mientras que los otros comieron con exceso y los primeros no comieron nada. Otra versión, Oro, dice, porque cada uno come ahí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras que los otros comen con exceso. Ahora en inglés, dice, cada uno, each one, toma su propia cena antes, ¿verdad? Y se la come. Y alguno está hambriento y otro, ¿verdad? Está lleno. Pero otro está completamente lleno. Mientras que uno está hambriento, el otro está lleno.
no se esperaron, ¿verdad?, para participar de estos emblemas. Unos llevaron y se saciaron, ¿verdad?, hasta llenarse, y no esperaron a los hermanos, a participar con los hermanos, y otros no tenían, ¿verdad?, para participar de la cena. Ese era el problema, que unos comían en exceso y otros no tenían nada. En eso, dice Pablo, no es alabo. Entonces no está hablando el verbo metuo ahí de embriaguez o borrachera, sino Pablo tuvo que haber dicho, primero a los Corintios 5, no se junten con esos hermanos que durante la cena se emborrachan, con los tales ni aun comáis. Y luego en el capítulo 6, ¿verdad?, versículos 10 y 11, tuvo que haber dicho, ni los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y estos siguen siendo algunos de los que están ahí en Corintio, ¿verdad?, porque se emborrachan durante la cena. Pero no lo dijo. Pablo dijo, estos eran algunos de vosotros, o sea que ya no son. En la misma carta Pablo estaba reconociendo que ese no fue el pecado que cometieron. No cometieron el pecado de borrachera o embriaguez. ¿Okay? Entonces, de algo que se reprueba, no se saca una aprobación. O sea, de algo que Pablo está diciendo que lo hicieron equivocado, no podemos decir que de esa manera lo tenemos que hacer. Es absurdo. El verbo 2, el verbo metuso, que significa ahí, o que ha sido traducido, por ejemplo, en Reina Valera como se embriagaron, no nada más significa embriagarse. El verbo significa llenarse, saciarse. ¿Ok? No solo embriaguez, como ya lo probamos. Tercero y más importante, este pasaje no justifica el vinito fermentado durante la cena del Señor. No, Señor. Porque el contexto es claro. Pablo en la misma carta les hubiera dicho, no se junten con esos hermanos que durante la cena del Señor se emborrachan. Primero los Corintios capítulo 5. Y en el capítulo 6 les hubiera dicho, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos como algunos de los hermanos que se emborrachan durante la cena del Señor. Y no lo dijo, dijo, estos eran algunos de vosotros. En el capítulo 11, por lo tanto, el verbo metuso se refiere a que algunos se llenaron, comieron hasta saciarse sin esperar a sus hermanos, mientras sus hermanos no tenían nada que comer. Entonces ahí no está hablando de borrachera. Bien, vamos a cortar el video aquí y vamos ahora a la tercera, pero este no es un argumento en contra, sino ahora vamos a explicar el por qué Jesús no tomó vino fermentado en la cena del Señor, que va a ser el 3. ¿Ok? Quédese con nosotros, acompáñenos en el siguiente video. Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión de esta serie de estudios. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna